Parecía tenerlo todo: éxito empresarial, millones de dólares, amigos influyentes y mucho poder. Sin embargo, su retorcida sexualidad y la persistente sospecha de dirigir una mafia de prostitución infantil precipitaron su confuso final. En Netflix, la docuserie Asquerosamente Rico desentrañó el caso. Hace varias semanas se dio a conocer la famosa lista donde aparece el famoso científico Stephen Hawking. Una de las mayores celebridades científicas es el Albert Einstein. Ha sido mencionado en el caso de Jeffrey Einstein, uno de los grandes escándalos de tráfico sexual con menores de edad de los últimos tiempos. La noticia cuanto menos ha sorprendido, ya que el nombre del fallecido astrofísico no había aparecido públicamente hasta ahora en el caso. Retomemos desde el principio. ¿Quién era Jeffrey Einstein? Han pasado más de 3 años desde que el multimillonario Jeffrey Einstein fue encontrado muerto en su celda, donde esperaba un juicio por tráfico sexual. El estadounidense, nacido en Brooklyn, Nueva York, el 20 de enero de 1953, se convirtió en una figura prominente en los círculos financieros y sociales antes de que su carrera y reputación se vieran empañadas por una serie de escándalos y acusaciones. Einstein asistió a la prestigiosa escuela Cooper Jr. y más tarde al Connecticut Institute of Mathematical Science de la Universidad de Nueva York. Aunque no se graduó en ninguna de estas instituciones, empezó su carrera como profesor de matemática y física en el Danton School, un exclusivo colegio privado en Manhattan. Einstein supuestamente mostró un comportamiento inapropiado hacia estudiantes menores de edad en ese momento. Conoció a Alan Greenberg, el director ejecutivo de Peer Stein, cuyo hijo e hija iban a la escuela. La hija de Greenberg, Lynne Coupel, señaló una conferencia de padres y maestros en la que Einstein influyó en otro padre de Dalton para que lo defendiera ante Greenberg. En junio de 1976, Einstein fue despedido de Dalton por desempeño deficiente. Greenberg le ofreció un trabajo en Bear Stearns. Su transición al mundo financiero se produjo cuando entró a trabajar en el banco de inversiones Bear Stearns, donde escaló rápidamente hasta convertirse en socio, lo cual se había dicho que fue basado en mentiras de Einstein. En 1982, Einstein fundó su propia compañía de asesoramiento financiero, J. Einstein Co., que posteriormente se renombró como Financial True Company. La firma estaba diseñada para atender exclusivamente a clientes multimillonarios. En 1981 se le solicitó que abandonara Peer Stead por, según su testimonio jurado, por ser culpable de una violación de Red D. A pesar de que Einstein partió abruptamente, permaneció cerca de Keynes y Greenberg y fue cliente de Peer Stead hasta que colapsó en 2008. En agosto de 1981, Einstein fundó su propia empresa de consultoría intercontinental Asset Group Inc. o IAG, que ayudó a los clientes a recuperar dinero robado de corredores y abogados fraudulentos. Einstein describió su trabajo en ese momento como un cazarrecompensas de alto nivel. Les dijo a sus amigos que a veces trabajaba como consultor para gobiernos y personas muy adineradas para recuperar fondos malversados, mientras que otras veces trabajaba para clientes que habían malversado fondos. La actriz y heredera española Ana Obregón fue uno de esos clientes adinerados, a quien Einstein ayudó en 1982 a recuperar millones de inversiones perdidas de su padre, quien había desaparecido cuando State Corporate Security colapsó debido a un fraude. Trabajó con varios personajes adinerados y adquirió considerables fortuna, lo que le permitió llevar un estilo de vida lujoso y acumular propiedades en lugares como Nueva York, Palm Beach, Nueva México y París, así como su propia isla privada en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Durante este periodo, uno de los clientes de Einstein fue el empresario saudí Adad Khashoggi, quien fue el intermediario en la transferencia de armas estadounidenses de Israel a Irán, como parte del asunto Irán-Contra en la década de 1980. Khashoggi era uno de los varios contratistas de defensa que conocía. A mediados de la década de 1980, este viajó varias veces entre Estados Unidos, Europa y el suroeste de Asia. Mientras que estaba en Londres, este conoció a Steven Hoffenberg. Fueron presentados a través de Douglas Lacey, un contratista de defensa, y John Mitchell, el ex fiscal general de los Estados Unidos. El único cliente multimillonario de Einstein conocido públicamente fue Leslie Wexner, presidente y director ejecutivo de L. Brands, anteriormente de Lehman Inc. y Victoria's Secret. En 1986, este conoció a Wexner a través de conocidos mutuos, el ejecutivo de seguros Robert Meister y su esposa en Palm Beach, Florida.
Un año después, este se convirtió en asesor financiero de Wexner y fue su mano derecha. En el transcurso de un año, Einstein había resuelto las enredaderas financieras de Wexner. En julio de 1991, Wexner otorgó a Einstein pleno poder notarial sobre sus asuntos. El poder le permitió a Einstein controlar personas, firmar cheques, comprar y vender propiedades, pedir dinero prestado y hacer cualquier otra cosa de naturaleza legalmente vinculada en nombre de Wexner. Aunque nunca fue empleado de L. Brands, mantuvo correspondencia frecuente con los ejecutivos de la empresa. Einstein asistía a menudo a los desfiles de moda de Victoria's Secret y recibía a las modelos en su casa de la ciudad de Nueva York, además de ayudar a los aspirantes a modelos a conseguir trabajo en la empresa. En 1996, Einstein cambió el nombre de su empresa Final True Company y para obtener ventajas fiscales, la basó en la isla San Tomás en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Al trasladarse a las Islas Vírgenes, este pudo reducir los impuestos federales sobre la renta en un 90%. Las Islas Vírgenes de los Estados Unidos actuaron como un paraíso fiscal extraterritorial y al mismo tiempo ofrecieron las ventajas de formar parte del sistema bancario estadounidense. En 2003, este presentó una oferta para adquirir la revista New York. Otros postores incluyeron el ejecutivo de publicidad Tony Deutsch, el inversionista Nelson Peltz y el magnate de los medios y el editor de New York Daily News, Mortimer Zuckerman, y el productor de cine Harvey Weinstein. El comprador final fue Bruce Winchester, un antiguo banquero de inversiones de Wall Street que pagó $55 millones. En 2004, Einstein y Zuckerman compartieron hasta $25 millones para financiar Radar, una revista de celebridades y cultura pop fundada por Mir Rothschild. Einstein y Zuckerman eran socios iguales en la empresa. Rothschild, como su editor en jefe, retuvo una pequeña participación en la propiedad. Se dobló después de 3 números. Sin embargo, el perfil de Einstein cambió drásticamente cuando en 2005 empezaron a surgir acusaciones en su contra por conducta sexual inapropiada. La primera de ellas llegó mediante una denuncia de los padres de una chica menor de edad que afirma que el multimillonario había abusado de su hija. Esto llevó a una investigación extensa que resultó en la acusación en su contra en 2007 por delitos sexuales múltiples. Alegó que una niña mayor había llevado a su hijastra de 14 años a la mansión de Einstein. Allí supuestamente le pagaron $300, equivalentes a 390 en 2019, para desnudar y masajear a Einstein. Supuestamente se había desvestido, pero abandonó el encuentro en ropa interior. Departamento de Policía del Condado de Palm Beach. Este incidente ocurrió quizá hace unas 3 semanas y media con mi hijastra. Tenía $300. Después de preguntarle varias veces qué estaba sucediendo, descubrí que fueron a casa de un hombre en Palm Beach. Empiezan dándole un masaje a este hombre y él les paga por ello. Si le gusta alguna de las chicas y es bonita, la aparta para hacer otras cosas. ¿Tiene información sobre este hombre? Todo lo que sé es que tiene 45 años, tiene mucho dinero y hace esto con otras adolescentes. Esta es una denuncia muy grave. La policía de Palm Beach inició una investigación encubierta de 13 meses sobre Einstein, incluida una búsqueda en su casa durante la investigación. El jefe de policía de Palm Beach, Michael Reiter, acusó públicamente al fiscal estatal del condado de Palm Beach, Barry Kreischer, de ser demasiado indulgente y pidió ayuda a la Oficina Federal de Investigaciones, o el FBI. Entonces se involucró el FBI. Posteriormente, la policía alegó que Einstein había pagado a varias niñas para que realizasen actos sexuales con él. Las entrevistas con 5 presuntas víctimas y 17 testigos bajo juramento, una transición de la escuela secundaria y otros elementos encontrados en la basura y la casa de Einstein. ¿Cómo conoció a este hombre? A través de una amiga. ¿Y qué le dijeron que tenía que hacer? Darle un masaje. ¿En algún momento le pidió que se quitara la ropa? Sí. ¿Le tocó los senos? Sí. ¿Acaso le tocó su área vaginal? Sí. ¿Y usted tuvo relaciones sexuales con él? Sí. Supuestamente demostraron que algunas de las chicas involucradas eran menores de 18 años, la más joven de 14, y muchas menores de 16. La edad de consentimiento sexual en Florida es de 18 años. El registro policial de la casa de Einstein encontró 2 cámaras ocultas y una gran cantidad de fotos de niñas en toda la casa, algunas de las cuales la policía había entrevistado en el curso de su investigación. No sabía que iba a estar sola con él durante esos 10 minutos y pensé que moriría. Adriana Ross, una exmodelo de Polonia que se convirtió en asistente de Einstein, supuestamente quitó unidades de computadoras y otros equipos electrónicos de la mansión de Florida del financiero antes de que la policía de Palm Beach registrara la casa como parte de su investigación. Creo que tenía un empleo en Miami Subs, pero en definitiva no tenía dinero. Pensaba que Jeffrey era algo positivo en mi vida, que en verdad él me quería ayudar
y me iba a pagar $200 por un masaje. Cuando él entraba a la habitación, yo actuaba como si estuviese cómoda o como si todo estuviese bien, y la verdad es que no sé por qué o cómo ocurría eso.